Hubo un pequeño alivio, un pequeño respiro, pero está muy mal. El 10% de la provincia se ha incendiado y siguen focos digamos, de fuego muy importantes. Está todo en estado de alerta, ¿no, Nasa? La verdad que sí, continúa el drama de los incendios. Lamentablemente acá estamos viendo cómo se puede trabajar en la medida de lo que se puede, valga la redundancia, con las condiciones meteorológicas que no estuvieron colaborando. Igualmente, como estuvimos viendo durante todo el fin de semana, la ayuda está llegando desde diferentes provincias, de diferentes países también, y la solidaridad de la gente, por suerte, está colaborando y bastante con la tarea de los cientos de brigadistas y bomberos que día a día se ponen esta lucha al hombro y tratan de poder controlar las llamas. Las imágenes que están trascendiendo, Marce, son terribles. Hay una aérea que seguro, ahora se lo voy a pasar a la producción si no la tienen, que cómo se ve desde un avión. Y vos ves cómo se ve el incendio, parece la expulsión de un volcán, realmente. Estamos hablando de un escenario crítico. Sí, es como una suerte de tsunami de fuego, ¿no? Es terrible y aparte lo que está dejando como consecuencias, 800.000 hectáreas calcinadas, flora, fauna autóctona, bueno, lo que venimos contando todos los días. Pero en las últimas horas apareció un video que fue bastante indignante y en que las redes sociales resonó bastante. Mira. Mira el desastre que estoy haciendo acá. Solo con ese cosito ahí. Mira. Loco, viejo. Yo, papá. Marce, te cuento cómo es la situación. Trasciende este video y, por supuesto, causa muchísima indignación. Lo que él dice, no sabe si a modo de chiste, a modo irónico. Mirá el desastre que estoy haciendo. Bueno, este video, por supuesto, en redes sociales se viralizó en cuestión de segundos. Se ve a un joven prendiendo fuego en un bosque en esta provincia. Por supuesto, la indignación está muy presente. Dice esto: miren el desastre que hago. Mientras, en tono de burla, muestra cómo genera nuevos focos de incendio. A ver, según trascendió, la policía de Corrientes inició una investigación de oficio para localizarlo tras la difusión de estas imágenes. Algunos usuarios de internet pensaron en otra hipótesis, que es que estaba ayudando a combatir el fuego a través de la técnica de contrafuego. ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente en hacer una línea de fuego para que cuando avance el fuego natural, todo el combustible natural ya no exista más y no encuentre más que seguir quemando y así, por supuesto, evitar que el fuego siga avanzando. Después del primer video, el joven grabó otro video, en donde él cuenta que los dueños del campo lo habían pedido que haga un cortafuego. Mira. Saltó el fuego del otro lado del campo vecino. Se habrán quemado fácilmente 15 hectáreas. Todo para allá. Y los jefes me dieron orden para que haga un contrafuego que estaba quemando, para salvar esa plantación de eucaliptos. Cosas que llaman la atención, y primero, él no tenía borde, guantes, no tenía nada de seguridad, y por otro lado, hay que ver, porque por supuesto esto es materia de investigación, si está autorizado que el dueño de un campo privado, si esto llega a ser un campo privado, tome la decisión con una seca tan importante de generar un contrafuego, porque de hecho hay varias provincias que tienen fuego cero, que solamente gente, por supuesto, autorizada y que sabe del tema puede hacerlo. Decimos que deducimos que no lo sabe hacer porque ni siquiera tiene guantes y no tiene ningún medio de seguridad para poder cuidarse el mismo de lo que estaba generando. Esto está en materia de investigación. Hay 70 causas abiertas por el desastre ecológico. Es que hay muchas causas, o sea, no es que ha sido uno o dos que prendieron. Hay digamos, la investigación judicial está indicando de que hay muchos fuegos en forma intencional. Sí, vos recién dijiste, no hay uno y dos, hay 2 detenidos nada más, de 70 causas. Por eso. Hay 70 causas, hay 2 detenidos nada más por este incendio, este desastre ecológico que se está generando. La justicia cree que la mitad de las quemas pudo haber sido intencional. Veremos cómo se va desarrollando esta investigación. Por eso te decíamos, cuando estamos hablando de los incendios, la noticia no es solamente que se está prendiendo fuego todo, sino también todo lo que va a pasar después de que esto, cuando llegue una lluvia que pueda alivianar un poco el trabajo de todos los bomberos y brigadistas que están en el lugar, dándolo todo y arriesgando su vida. Después, ¿cómo sigue esta noticia? Porque hay muchos focos, y bueno, valga la redundancia, muchos puntos de los que podemos hablar en cuanto a estos incendios. Políticos, económicos, gubernamentales, judiciales y, por supuesto, de técnicas que mucha gente genera para, por supuesto, trabajar o no, o por, como dijo este chico, me lo pidieron mis jefes. ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer en una situación de riesgo? Mira, la verdad que esto tiene que coordinarse mínimamente, la respuesta es que no. El gobernador de la provincia de Corrientes, Valdés, anunció la exhibición de impuestos para todos los campos
que han sido dañados por el fuego, ¿no? En un paliativo, un mínimo paliativo de los múltiples daños que se han producido. Se calculan hoy, al día de hoy, en cerca de 40.000 millones de pesos, es decir, 400 millones de dólares al dólar oficial. Vamos a hablar, NASA, con Mauricio Cogolio, ingeniero ambientalista, para ver este daño. Mauricio, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, gracias. Preocupado por la situación. ¿Qué va, digamos, porque ahora, bueno, la urgencia es terminar con el fuego, pero el día después, ¿qué va a quedar? Estamos hablando de más de 800.000 hectáreas completamente calcinadas, ¿no? Estamos hablando de pérdidas económicas, que son graves, pero de pérdidas ecológicas, que son aún más graves, los dos que están siendo reducidos a ceniza. Desde ya tenemos toneladas de CO2 y de partículas y de gases contaminantes que están siendo emitidos a la atmósfera, gases con efecto invernadero, cambio climático. Y cuando finalmente se logre controlar el fuego, vamos a tener toneladas de ceniza que van a ser arrastradas por el viento y la lluvia, o sea que vamos a perder calidad de aire, porque vamos a tener aire contaminado, y sobre todo vamos a tener cuerpos de agua que por escorrentía, por arrastre, van a estar recibiendo toneladas de sedimentos. Así que me parece que es algo a lo que hay que prestar bastante atención. Vamos a ver qué pasa con esos ecosistemas acuáticos que van a estar recibiendo toda esta contaminación. ¿Cuánto se puede tardar, digamos, si una vez que se sofoque el fuego, ¿no? Que eso obviamente está por verse todavía. Hoy, esta semana hubo un pequeño respiro, pero la situación está muy complicada. ¿Cuánto se tarda en que la naturaleza reproduzca, digamos, recomponer la situación anterior? Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que estamos hablando de una zona con un nivel de intervención altísimo, zonas que se dedican a la producción. Lo que se veía ahorita, el chico que estaba prendiendo fuego alegremente era un pinar. Sí, entonces sí. Acá hablamos de 800.000 hectáreas, pero de las 800.000 hectáreas apenas 28.000 corresponden a bosque nativo. Eso yo no sé si me da una escala del nivel de intervención que tiene la provincia. Cerca del 20-25% es lo único que queda de bosque nativo, lo demás ya está intervenido. Así que yo pienso que mínimo, siendo muy optimista, van a ser 50 años, y depende cómo se haga ese proceso de restauración. Mauricio, tendríamos que empezar... Sí. Hay que sembrar las especies nativas, no tanto pino y tanto eucalipto, sino especies nativas propias del sector para que realmente haya un proceso de restauración ecológica. Mauricio, buen día. Bueno, también, por supuesto, hablar de la fauna. Sabemos que justamente en los esteros de Liberá y en distintas regiones había una especie de sistema para justamente reintroducir nuevas especies que estaban en peligro de extinción. ¿Qué va a pasar con la cantidad de animales muertos y especies que fueron afectadas por esta situación? Y bueno, o sea, los animales muertos se los estamos perdiendo la biodiversidad, que es el tesoro más valioso que podamos tener en cualquier lugar. Y por supuesto también vamos a perder todas las funciones ecosistémicas que presta la fauna, ¿no? La fauna interviene en procesos importantísimos como la regeneración del suelo, como la dispersión de semillas, como todo lo que tiene que ver con las interacciones con la flora, y también de paso con la regulación del ciclo hidrológico, con la regulación del ciclo del carbono, del oxígeno. Estamos perdiendo un montón de funciones ecosistémicas en las cuales intervienen la flora y también la fauna, y recuperar eso va a ser muy difícil. Supongo que los animales que logren ser rescatados tendrán que ir a centros de atención especializados. No sé si la provincia está preparada para eso. No sé con qué se cuenta ya. Claro, son tú que está señalando un montón de costos posteriores que quizás ahora en la urgencia no se están evaluando, ¿no? Vos veías ese video de ese joven quemando por orden de digamos, de su patrón, de su empresario, para hacer contrafuego, ¿no? Para llevar el fuego hacia otro lado. Eso, lo lógico es que se coordine, ¿no? Que cada uno decida qué contrafuego va a ser, porque es la anarquía, ¿no? Sobre todo en un tema tan delicado, porque yo prendo fuego en medio de un pinar y el fuego corre, y si yo no soy un especialista, un técnico especialista que lo sepa manejar, pues después se sale de manos. Más en un sitio, los pinos son especies que tienen, primero que no son nativas, ¿no? Son especies norteamericanas, europeas, y que por su constitución, su madera tiene unos aceites, tiene unos componentes especiales que lo hacen
ser muy amigo del fuego, se prenden muchísimo, son muy combustibles. Y cuando hacemos esto sin un control, ustedes lo decían, el chico no tenía ningún implemento de seguridad, no tenía nada, simplemente estaba prendiendo fuego. Y a lo mejor lo hace con buena intención, yo no lo sé, digamos que eso le corresponde juzgarlo pues, a la justicia, no a mí. Pero no lo estaba haciendo de una manera técnica, no lo estaba haciendo de una manera, yo diría, ni siquiera responsable. Y por supuesto el suelo quemado también pierde su capacidad de autorregeneración, ¿no? En un suelo intervienen un montón de ciclos de liberación de nutrientes que están disponibles durante cierta época del año. Y para eso intervienen organismos que nosotros no vemos, microorganismos o macroorganismos, pero pequeños, insectos, lombrices, que no pueden salir corriendo, y que a lo mejor ni siquiera lo vemos. Bacterias que viven en el suelo y son las que se encargan de fijar el nitrógeno. Todo eso se está destruyendo, cosas que vemos y cosas que ni siquiera vemos, por eso es tan difícil cuantificar el daño. Mauricio, vos recién estabas hablando que esto es un problema que por lo menos va a dejar después una consecuencia, una estela de distintos problemas, por lo menos hasta de acá 50 años. La verdad es que es impresionante hablar de esta magnitud de tiempo. Vimos, por ejemplo, en Australia, cuando fueron los incendios de una magnitud muy similar a la que estamos viendo ahora en la provincia de Corrientes, que cuando llegó una lluvia que fue, no digo ínfima, pero que tampoco fue en exceso, se generaron muchas inundaciones porque justo todo eso fue arrastrado y que los árboles que funcionaban como una especie de barrera, se podría decir, o el suelo de una especie de absorción un poco más saludable, no estaba. ¿Eso podría llegar a pasar en la provincia de Corrientes si en algún momento, en alguna época del año, se da vuelta todo y estamos hablando de lluvias significativas con un fenómeno, por ejemplo, de la Niña? Claro que sí, o sea, es justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Estamos retirando la capa vegetal del suelo, estamos retirando la biota macro y micro que está ahí. Así que esos amarres naturales que son las raíces de los árboles ahora ya no van a estar, y en cambio sí vamos a tener toneladas de ceniza que van a estar ahí susceptibles a ser arrastradas por el viento, por el agua o por lo que venga, ¿no? Entonces quedamos en una situación de susceptibilidad, de vulnerabilidad muy alta y no sabemos qué va a pasar. Claro. Ahora, Mauricio, vos sos un especialista, habrás visto muchas veces este tipo de situaciones. Como decía NASA, se produjeron en Australia, también en Estados Unidos, en distintos lugares, ¿no? ¿Se puede prevenir o por lo menos actuar rápido para evitar que esto se propague, para, digamos, circunscribir el fuego, o no? ¿Estamos a la buena de Dios y del fuego? A ver, primero quiero decir algo, y es que no necesitamos irnos a Australia y a Estados Unidos. Yo más o menos desde el 2014 vengo siguiendo el tema de los incendios forestales en Argentina, y todos los años hay por lo menos uno y de grandísimas proporciones, ¿no? Sí. En el 2014 se quemó el Bosque Natural de los Alerces, el Parque Nacional de los Alerces, donde había árboles que se les calculaba más de 800 años de vida. Y entonces ahora se pierde un bosque que tiene 800 años de vida, y preguntarnos cuánto tiempo necesitamos para regenerarlo es algo que a mí, por lo menos como ambientalista, me entra en la cabeza. Y de ahí para acá, en el 2019, los incendios en el Amazonas y en Córdoba, y así como que todos los años hay por lo menos uno, que es muy grave. Prevenirlos, aumentar la resiliencia de los ecosistemas depende muchísimo, por ejemplo, de la presencia de vegetación autóctona. ¿Sí? Que está bien que haya cultivos maderables, no es oponerse a eso. Yo mismo estoy sentado sobre una silla de madera en este momento, pero no puede ser 100% pino dentro de una hectárea. Tendríamos que empezar a proponer unos modelos productivos que sean más amigables con el ambiente, más responsables con el ambiente, y que de esa manera podamos controlar más fácil. Segundo, muchas de estas quemas son intencionales, ¿no? Entonces hablamos de gente que, sobre todo las personas que tienen algún cultivo agrícola, la famosa limpieza de las hierbas, de los yuyos, como se les dice, claro, y eso en realidad no son malezas, en realidad son elementos que son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Tendríamos que buscar métodos alternativos, no es quemar, y menos cuando no se es especialista en el tema. Habría que prender la mecha, ese sistema es como prender la mecha, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya estamos hablando de un lugar que tiene un nivel de intervención tan alto, donde la flora, la vegetación nativa es mínima, pues entonces la fauna también va a ser mínima porque no cuenta con las condiciones de vida.
y encima de eso solamente sembramos pinos. Y si tenemos en cuenta que tuvimos un inicio de año bastante seco, con unas olas de calor importantes, es normal pensar que el suelo va a estar muy seco, ¿no? Y va a estar lleno de hojarasca y va a estar lleno seguramente de elementos que son muy fácilmente combustibles. Entonces, no es el momento de hacer quemas para limpieza, ni para desmalezamiento, ni para nada. Al contrario, ¿no? Es el momento de prevenir este tipo de acciones. Sí, no sé qué más. No, está clarísimo, Mauricio. Y además, bueno, como vos señalabas muy bien, en la Argentina se están repitiendo casos, ¿no? Lo hemos cubierto en Córdoba, Delta del San Paraná, Luis, en Salta, extremo norte de la Patagonia, Entre Ríos, Paraná, Delta, el sur, como señalabas vos. O sea que acá requiere también otra conciencia, saber que este problema, yo hice una referencia al exterior para no mezclarlo políticamente, ¿no? Pero ese problema que a veces veíamos que pasaba en otros lados, nos está pasando acá habitualmente, digamos, cada 6 meses, cada año hay un problema en los últimos años serio. O sea, tenemos que encararlo de otra manera esto, porque se va a volver a repetir, digamos. Claro, que hay una realidad que está afectando, que es la seca, básicamente, y que está afectando desde el centro de nuestro país. Sí, pero hay como un cambio estructural sí, meteorológico, me parece, ¿no? No sé cómo lo ves. No, yo lo que veo es que independientemente del color político, hay una ley de bosques que lleva años encajonada y ni lo aprobó este gobierno, ni lo aprobó el anterior, y está dando vuelta. Y una de las cosas es la especulación que hay frente a temas inmobiliarios, agropecuarios, los famosos pastizales para engorde de ganado, etcétera. Y digamos, hoy en día se necesita que legalmente se prohíba el uso de cambio del suelo en caso de incendio forestal, que es lo que viene pasando. Entonces, un sitio que fue declarado como reserva ecológica, después de ser arrasado por el fuego, ya no es una reserva ecológica, entonces se puede convertir en un barrio privado, o se puede convertir en un cultivo, monocultivo de soja, o en un lote de engorde para ganado, o en cualquier otra cosa. Entonces, es importante activar desde ahí, ver qué está pasando con la ley de bosques, porque no se